La tecnología avanza, pero sin embargo nosotros estamos cada vez más desconectados. Muy bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast llamado Verdades incómodas pero necesarias. En este episodio vamos a tratar sobre la culpa y las decisiones que traen con ella, así también exponiendo un poco el concepto de la vergüenza. Este episodio, a pedido de ustedes, mis fieles oyentes, que ganó en la encuesta hace ya un tiempo, viene hoy a traerse a colación después de un muy buen tiempo teniendo este concepto y este tema boyando ahí en mi cabeza, antes, de hecho, de que empiece el podcast allá por enero, que me hizo replantearme y analizar básicamente muchas veces cómo yo y probablemente como muchas personas ven las cosas de determinada manera en determinado momento. La culpa es eso que nos hace muchas veces dudar de nosotros mismos, de lo que elegimos, de lo que no elegimos, ¿sí? Es un sentimiento a veces de mierda, a veces de miedo, por hacer o dejar de hacer o no hacer algo en específico. Muchas veces por una, digamos, una autoexigencia nuestra de tener que estar haciendo siempre algo o tener que hacer algo en particular, exigirnos estar haciendo eso. Algo que muchas veces nos agarra cuando estamos disfrutando de un momento a veces de paz. Y también a veces la culpa puede aparecer por afuera, muchas veces por lo que nosotros pensamos que las otras personas piensan de nosotros, ¿sí? Y eso a veces nos genera un sentimiento de culpa. Hoy en día, mismo con las redes sociales, yo creo que esto se ha expandido todavía más. Explico por qué. Porque al nosotros estar compartiendo constantemente lo que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, en Instagram, en Twitter, donde sea, en Facebook, para algunas personas. Y bueno, hoy peor todavía con la aplicación de Be Real, yo creo que peor todavía, pues sí o sí una foto cada 24 horas. En Instagram a veces puede quedar como más espaciado, digamos. Y tenemos que estar compartiendo básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y hoy en día hasta uno comparte a veces, no sé, el plato de comida que tiene enfrente. Si lo ponemos a analizar, realmente es una locura. Y muchas veces se puede transmitir ese sentimiento de culpa, te puede llegar mucho más rápido porque vos sabés exactamente que la gente lo está viendo si vos decidiste subir algo al respecto. Y muchas veces se cruza el placer con la culpa. Por ejemplo, a mí me pasó que yo este concepto en particular lo pensé, ¿no? Lo sentí hace un poco más de un año atrás, no, hace un año atrás exactamente. Yo estaba de viaje en el exterior, estuve viviendo un tiempo afuera, y me acuerdo que en ese momento tenía muchas menos responsabilidades que hoy, estaba mucho más pancho. Y estaba disfrutando, la verdad, era un momento que realmente trataba de estar muy presente, de estar disfrutando. Y yo me acuerdo de estar tirado en la pileta, tomando sol, ahí en la reposera. Y como que, a ver, uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué compartís? No, o sea, una historia de lo que estás haciendo. La verdad que no sé, pero bueno, te pinta compartir, ¿viste? Compartir con el resto. Subes una foto ahí, ¿viste? La pileta, horario que mucha gente está laburando, estudiando, ¿no? Y no sé, ahí fue cuando sentí el tema de la culpa, ¿no? O sea, algo que uno siente, pero digo, lo sentí y creo que fue la primera vez que tipo, realmente concienticé y dije, para, ¿por qué estoy sintiendo culpa? O sea, ¿por qué me da culpa esto? Hasta a veces, ¿por qué tipo me avergüenza? Que yo creo que la vergüenza es un nivel más todavía, puedo explicar por qué. ¿Por qué me da culpa, no sé, estar tirado en la pileta disfrutando? O sea, ¿qué tiene que ver con el resto? ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, lo estoy disfrutando y punto. O sea, qué bueno, tipo, que en este momento realmente no tengo responsabilidades que encima del día de hoy tengo. O sea, que quizás
no puedo estar como en ese momento como estaba ahí. em, pero como todo en la vida son etapas y hay momentos en el que uno está con muchas cosas, hay momentos en el que uno está normal, o sea, quizás está bueno, tipo estable, sin mucho alboroto. Y hay veces que uno la verdad no tiene una mierda para hacer o tiene algo, ponele, supongamos, laburo o estudio, pero que la verdad que no demanda X cantidad de tiempo mayor y aparte no haces nada aparte y no sé, estás muy pancho. Y a veces literalmente no hay, literalmente hay baches en la vida que literalmente no tenés nada para hacer, o sea, ya sea que renunciaste al laburo, te echaron, terminaste de estudiar, no sabes qué mierda hacer, no conseguiste trabajo, o estás viendo si meter un proyecto tuyo, no sé. Hay baches en la vida también que se trata de momentos en los que no tenés nada para hacer. Y yo creo que ahí quizás es donde más culpa te da. Yo en un momento pensaba, ¿no? Como muchas de las cosas, antes de compartirlas acá y concientizar que a todo el mundo nos pasa, porque somos seres humanos, me pasaba que decía, ok, yo siento esto, pero digo, ¿le pasará al resto? Y me fijaba mucho también en lo que podía llegar a pensar las personas, ¿no? O sea, lo que creo que las personas piensan de mí. O sea, lo que yo pienso de lo que las personas piensan sobre mí. Es una locura. O sea, ¿cómo carajo, o sea, vas a llegar realmente a ver lo que piensa la persona? Y en segunda, y en realidad creo que es el segundo punto de vista, y de hecho es más importante todavía, ¿qué mierda te importa lo que piensan? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si nosotros no concientizamos como muchas cosas, a veces como las preocupaciones, a veces que nosotros nos preocupamos de más y nos estresamos por cosas que después nos damos cuenta que son una pelotudez, si nosotros no exponemos, no expresamos esto, no nos damos cuenta que son cosas que realmente no le tendríamos que dar bola, o le tendríamos que dar bola para concientizarlo rápido y decir, ok, esto es una boludez, tipo, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, permitirme sentir eso, pero decir, no le doy lugar a vivir, a seguir con ese sentimiento de culpa, de remordimiento, de vergüenza, como decía, hasta ya un punto más fuerte. Y bueno, me pasó esto, como ese sentimiento que tenía, sabiendo que después este año se venía un año con muchos proyectos, que de hecho fui cumpliendo, este era uno de ellos. Pero bueno, y sabiendo que quizás no iba a tener el tiempo que tenía en ese momento para, no sé, estar más al pedo, por así decirlo. Que de hecho, bola de cristal así fue, digamos. Entonces digo, ¿por qué nosotros vivimos, o sea, muchas veces de esa forma, ¿no? O sea, por hacer, dejar de hacer y ver lo que las otras personas piensan, lo que nosotros pensamos en las otras personas, o lo que nosotros pensamos que nosotros deberíamos estar haciendo y nos autoexigimos a nosotros mismos, ¿sí? En ese momento. Y bueno, el armado de este episodio, ¿no? Yo a veces veo un poco notas que tengo de información que estuve adquiriendo sobre distintos temas a lo largo del tiempo. Y me encontré, y este es un tema, ¿no? Porque a veces cuando uno lee y estudia cosas en inglés, a veces ese mismo vocabulario para llevarlo al castellano, cosas muy puntuales, no significan exactamente lo mismo. O también te da a entender que quizás hay otro concepto atrás de esto en otra cultura. Por más que se parezca a la nuestra, se puede diferenciarse y puede significar otra cosa. Acabo con esto. Yo estaba leyendo un artículo de la doctora Brené Brown, es una psicóloga muy conocida, ¿sí? En el ambiente, muy interesante, de hecho, si pueden, yo la he recomendado, me parece, si pueden leer algún libro o ver alguna TED Talk de ella, creo que uno era El poder de la vulnerabilidad, El precio de la invulnerabilidad, me parece que ya he hablado sobre esto, son muy interesantes. Y ella hace una diferencia entre culpa y vergüenza. Guilt, o sea, culpa en inglés, ya dice que es más como algo que sabemos que hicimos mal, ¿sí? Y que lo tenemos que, básicamente, que lo tenemos que amendar, ¿no? O sea, tenemos que remediar, básicamente, tipo arreglarlo de alguna forma. Y ella dice que la vergüenza es algo que va más fuerte que eso, y es algo como que ya pensamos, ¿no? Que puede ser algo como que, no sé, no somos merecedores de algo, por así decirlo, de alguien, ¿sí? Y que quiere decir que no necesariamente es que hicimos algo malo, ¿sí? Pero
es algo ya es como un saboteo de uno mismo. Y yo creo que acá puede ir un poco más el tema de la autoexigencia ya en un nivel más fuerte para con uno. Entonces, si bien yo creo que hay una diferenciación media rara ahí porque, o sea, yo la culpa como la tengo en castellano, por así decirlo, y el concepto que estoy trayendo no es exactamente el mismo que en inglés, porque acabo de decir que básicamente es hacer algo que hiciste, o sea, reconocer que hiciste algo mal y arreglarlo. Claramente no tiene nada que ver. Pero bueno, quería traerlo a colación esto porque también pasa a veces cuando uno lee artículos o ve noticias sobre distintas cosas en otro idioma, de otra cultura, puede no significar lo mismo sí, que en, que en el idioma de uno o en la cultura de uno. Igual después quiero que cada uno piense también, ¿no? O sea, cómo ven a la culpa, o sea, para ustedes qué significa la culpa, porque la verdad es esa también, o sea, quizás para cada persona es algo distinto. Seguramente entiendan lo que yo estoy planteando y quizás para ustedes tiene otro nombre, no lo sé. Pero bueno, me pareció piola. Y la culpa, y a esta asociación a mí me parece piola, veamos si a ustedes también les resuena, está muy ligada, yo creo, con la iglesia. La iglesia de todo tipo, no estoy diciendo quizás la primera campana que suena es la iglesia católica, no, yo estoy hablando de todas las iglesias, la católica incluida, por supuesto, pero en absolutamente todas las iglesias se habla del iglesia, bueno, se le puede llamar templo, lo que sea, depende de la religión, ¿no? Se entiende. Pero en todas las religiones, el pecado, ¿sí? Está presente. Y el pecado es sinónimo de culpa. Es igual, pecado igual culpa. Y el pecado, yo creo, y la forma que nos educan a nosotros desde chicos, ¿sí? Y no importa si vos sos ateo o agnóstico, lo que sea, porque en general la educación, y ahora vamos a ir particularmente a la cultura argentina, se nos baja la línea, específicamente el cristianismo, después puede haber más ramas, la católica en particular, y se nos baja la información desde chicos, ¿no? De que el pecado es malo, o sea, que no, uno no puede cometer pecados, si se comete pecados, Dios te perdona, ¿sí? Y eso, bueno, me parece bárbaro, yo no me voy a meter en eso en particular, pero lo que a mí siempre me hizo ruido fue el tema de el pecado es igual a culpa y que es algo malo, ¿no? Es algo que no nos da como sociedad y nos da como ese sentimiento, ¿no? De, o sea, no puedo cometer esto, si haces esto, o sea, es un pecado, va a estar mal, o sea, estás castigado, ¿no? Entonces vivimos, yo creo que si bien vamos a ir desgranando, ¿no? Si bien con Jesús, por ejemplo, se enseña desde el amor, y yo realmente creo en ese amor de, no sé, de dar, de recibir y todos los valores que se presentan, si se representan quizás en el cristianismo, yo creo que también está ligada esta parte de la culpa, ¿no? De como vivir con culpa, de haces esto, dejas de hacer esto, por lo otro. em, o también pensás, uy, puedo hacerlo, no puedo hacerlo por esto, por lo otro, ¿qué pensarán de mí? Y como que sigue con esa culpa, con ese miedo, porque ahí aparece el miedo está detrás, el miedo es algo que en este tipo de sentimientos siempre está ahí escondido. Y aparece el miedo a, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si pienso esto? ¿Qué pasa si no lo hago? Y yo creo que esa es una gran lección y una gran cagada también de la religión, que a veces ensucia para mí todo el concepto de la religión, en mi opinión, sí, chicos, acuérdense que esto es mi opinión, es mi análisis y por supuesto va fluctuando. Yo quiero que cada uno saque sus propias conclusiones y que ensucia a veces la parte del amor, ¿no? De la palabra del amor y eso cómo se expande y se extiende, que, como decía Einstein, el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿no? Entonces, a veces me gusta esto de vuelta, pongo en relación a todas las religiones sí, que hay en la tierra, de sacar esto, ¿no? Del pecado y esto del tema de la culpa y del miedo y dejar solamente la parte del amor, o sea, de vivir desde ahí, ¿sí? Y sacando todo eso que nos genera nada, nos genera mierda adentro, que después puede ser un escalón mayor,
que era el que decía, el de la vergüenza ya, ¿no? Eh, que ya después ya, nada, ya es algo que te corrompe aún más todavía. Así que bueno, yo quería dar mi punto de vista un poco sobre el tema de la culpa, así como funcionaba el tema del miedo, la vergüenza, las decisiones que uno toma frente a eso. Siempre volvemos bueno, el capítulo 2 y a la premisa, una de las premisas del podcast, vivir desde el amor, tomar elecciones y decidir sobre el amor, siempre nos va a ir mucho mejor que si lo hacemos sobre la culpa, sobre el miedo, sobre el enojo, sobre el simple impulso, ¿sí? Siempre que vivamos y vivamos y decidamos en base al amor, nos va a ir mucho mejor. O al menos eso es lo que, con mi experiencia, yo me he demostrado y la vida me ha demostrado a mí mismo hasta el día de hoy y espero que lo siga haciendo. Concluyendo este episodio, les quiero decir que muchísimas gracias por seguirme hasta el día de hoy y a la gente nueva que se suma, les agradezco muchísimo. Espero que les esté gustando este episodio y que les dé a reflexionar algunas cosas. Con esto concluye la primera temporada de Verdades Incómodas pero Necesarias. Y acá una pequeña sorpresa. El podcast ahora se va a expandir, no solamente va a estar en Spotify, va a estar en YouTube y va a dejar de ser un formato de monólogo y va a pasar a ser una charla de a dos personas, con quien se los presenta, el conductor, y un invitado por cada nuevo episodio. Y no solamente va a ser de audio, como viene siendo hasta ahora, sino que ahora va a pasar a ser audiovisual. ¿Sí? Va a ser con cámara y va a ser con micrófono de a dos, o sea, es un gran salto para el podcast. Va a estar disponible en YouTube para quien lo quiera ver así en formato audio-video. En Spotify creo que hoy en día se puede hacer con video también, así que puede ser también, lo pueden ver por ahí audio-video o escucharlo solamente en audio, como viene haciendo hasta ahora, quizás si están en el trabajo, en el auto, lo que fuera, ¿sí? Pequeño recordatorio a mis fieles oyentes, les pido, si quieren pueden ir a la página de Instagram, a la nueva página de Instagram del podcast, Verdades Incómodas _PN, la pueden seguir, vamos a estar sacando contenido nuevo y dando actualizaciones y updates sobre los nuevos episodios y sobre los invitados. Y ahí van a encontrar el canal de YouTube, vayan, los redirecciona para allá y se pueden suscribir al nuevo canal que con tanto cariño estamos armando. Les agradezco mucho por escuchar Verdades Incómodas pero Necesarias y nos vemos la próxima temporada para más. Chau, chau.